están allí sentados. Y están ahí, yo pensaba que era para que oraran por ti, yo les pedí que ellos hicieran una oración y él me dio la bendición. Pero tú también le puedes pedir que te deje poner la mano, y tú puedes poner la mano, pues ellos no se lo dicen a todo el mundo, porque imagínense, se forma el titingo. Pero los que son coptos, ortodoxos, ellos dejan que uno toque, me imagino. Yo sé que la próxima vez que yo vaya, yo le voy a decir, porque yo quiero meter la mano por ahí y ver si es permitido eso. Vamos a ver. Si puedo conseguir esa recapitulación de todo lo que hay en el Santo Sepulcro, voy a ver si lo puedo compartir por Facebook Live, para que si eso es así, se abre un cuadro que hay en el centro del sepulcro, en mi grupito, que entramos, abrimos y vimos la piedra original del Santo Sepulcro. Muy bien, ahí está diciendo Miriam, Cookie está hablando que se abre un cuadro que hay en el centro del sepulcro, en mi grupito que entramos, abrimos y vimos la piedra original del Santo Sepulcro. Muy bien, pues mira, ve, así es, amén. Así que yo no lo pude hacer la última vez, pero espero que esta vez yo lo pueda hacer y pueda ver este lugar tan hermoso cuando vaya a Tierra Santa, si es que pues Dios me lo permite y lo puedo hacer. Pero Tierra Santa es un lugar hermosísimo, es algo que es espectacular. Pero si se pierde un poquito la fe y hay tantos problemas, tantas cosas negativas que pasan, que eso es lo que puede y causa tanto miedo, que se pierde la fe porque la gente lo ve como un turismo, no lo ve como un lugar tan importante como debe de ser el lugar donde nuestro Señor Jesucristo nació y murió. ¿Cómo era la inteligencia de aquel que a los 12 años deja boquiabierto a los doctores de la ley? ¿Cómo era de inteligente? ¿Cómo era la inteligencia de aquel que cuando hablaban todos estaban pendientes de las palabras que salían de su boca? ¿Cómo era la inteligencia de quien pronunció el hermoso discurso del sermón de la montaña y jamás fue superado por nadie? La gente de su tiempo estaba asombrada ante Jesús hasta el punto de decir, ¿de dónde le viene a este tal sabiduría? ¿Qué sabiduría era esa que le ha sido dada? Otros decían, ¿cómo es que sabe de letras sin haberlas aprendido? ¿Y cómo era la inteligencia de aquel que nos describió lo más profundo y misterioso del reino de los cielos con imágenes tan sencillas como la de la buena semilla, el grano de mostaza, un poco de levadura, la perla preciosa, la red que se echa al mar? La teología nos dice que Jesús tuvo 3 tipos de ciencia. Fíjense, eso es importante. Como la Santísima Trinidad. 3 tipos de ciencia. La científica, beatífica, intuitiva. Esa fue la primera. Ciencia beatífica, intuitiva. Ciencia beatífica, intuitiva. Por ser Dios, Él veía a Dios cara a cara. Miren eso. Qué cosa más grande. Ni Moisés pudo hacer eso. Ni Moisés podía ver a Dios. Y lo pidió, y solamente pudo ver sus espaldas, y le fue suficiente como para que no volviera a ser el mismo nunca más. Moisés nunca fue el mismo luego de ver a Dios. Y Jesús, por ser Dios, Él veía a Dios cara a cara. Por eso, los estudiosos y sobre todo los que estudian las Sagradas Escrituras punto por punto han dicho y han explicado que Jesús se tenía que ir a la montaña lejos de sus discípulos para orar con el Padre. No porque ellos no pudieran estar, sino que la gloria del Padre se manifestaba. Imagínense que lo que pasó con el momento de la transfiguración se manifiesta también de la manera más clásica y más clara en el momento en el que los discípulos podían haber visto y vieron y sintieron la gloria de Dios en ese lugar y no pudieron resistir. Les daba una fascinación tal, y por eso Él se iba solo. Veía todo el pasado, el presente y el futuro, veía Jesús. Veía su vida, su sufrimiento, sus trabajos, su apostolado, su muerte en la cruz, y también vio su triunfo en la resurrección. Veía las etapas de la iglesia con todas las pruebas y vicisitudes. Él vio todo. Veía a sus hermanos, los hombres, sus avances y tropiezos, sus miserias y grandezas. Y todo esto le causaba un doble sentimiento. Por una parte, alegría,
por el bien que veía en muchos y por otra parte pena, por el mal que muchos perpetraban a sus semejantes con guerras, crímenes e injusticia. Por eso es algo que es bien importante que entiendan nuestros hermanos protestantes. Y esto lo voy a decir sin pena. Muchos dicen que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia Católica no es la iglesia que debe de estar en pie, que la Iglesia de Jesucristo no es la fundamentada, que nuestra iglesia es la real, que nosotros tenemos la verdad, que nuestros pastores son los que sálganse de la Iglesia Católica y atacan y atacan y atacan y atacan y atacan a la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no fuera la verdadera, ya Jesucristo hubiera terminado con esta iglesia. Porque Jesucristo, en su ciencia beatífica intuitiva por ser Dios, Él sabía el presente, pasado y futuro. Él sabía lo que iba a ocurrir con su iglesia y Él sabe lo que está ocurriendo con la iglesia. Por eso es bien claro lo que se dice de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán, permanecerá. Y Jesús dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Permaneció y se quedó con sus discípulos, y la iglesia que tenemos hoy en día está fundamentada en la roca firme que es Pedro. Después de 2000 años nuestra iglesia sigue en pie. Si nuestra iglesia no estuviera fundamentada por la roca firme que es Jesucristo, ya estuviera terminada, ya estuviera tumbada, ya no estuviera existiendo, si no hubiera sido fundada por Jesús. Así que ¿por qué nos damos a la tarea de destruir algo que nuestro Señor dejó si Él sabía ya lo que iba a pasar? Pasado, presente y futuro, ya Él sabía. Y si Él lo hubiera sabido, Él no hubiera permitido que la iglesia estuviera establecida como está hoy en día. Piensen eso para que callen a los protestantes. La ciencia infusa. También Jesús tenía, vuelvo y repito, tenía 3 tipos de ciencia. Ciencia beatífica intuitiva, y ahora voy con la segunda, que es la ciencia infusa. Es la ciencia que Dios da a los ángeles y a la gente privilegiada, que sin haber estudiado saben las cosas porque Dios se las infunde en su inteligencia y en su espíritu. Así que además de que ya él tenía esa ciencia beatífica que viene de Dios, porque es Dios y hombre verdadero, creador padre de nuestra humanidad, Él es Dios. Al ser Dios, Él tiene esa ciencia beatífica, pero tiene una ciencia infusa que ya nace con Él. Desde el principio, cuando nace, cuando es un bebito, cuando está como un niño pequeñito, no. Pero ya nosotros sabemos, y esto es algo que está en las Escrituras, que cuando Jesús va al encuentro, cuando Jesús se encuentra con los sacerdotes del templo, se sienta con ellos a hablar, ya ellos se sorprenden de la inteligencia que tenía ese niño. Era algo impresionante. ¿De dónde le venía ese conocimiento? De Dios, infuso en él por ser Dios y hombre, por ser hijo de Dios. La ciencia, la tercera, ya hablamos de la ciencia beatífica, ahora vamos con la ciencia infusa, la que recibió, y por último la tercera, que es la ciencia adquirida o experimental. Es la ciencia que vamos aprendiendo con el paso de los tiempos. Es esa. Vamos a seguir acá. Es la ciencia que vamos aprendiendo con el paso de los días, gradualmente. Así se entiende la frase del Evangelio: el niño crecía en edad, sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, y Jesús era verdadero hombre. Por tanto, su conocimiento fue progresivo como el conocimiento de todo hombre. Estamos hablando de las cosas del mundo, no de las cosas de Dios. Las cosas del mundo fue las que él fue aprendiendo poco a poco: trabajo, esfuerzo, trabajar, vestirse, las cosas que eran necesarias. Jesús pues tenía una inteligencia brillante, intuitiva, clara, concreta, basada en la realidad, donde extraía los datos para su predicación. Era muy observador y se fijaba en todo, en los lirios,
en los pajarillos, en los campos, en las actitudes de los hombres, y sus ojos eran como una cámara que tomaba fotos. Él iba mirando para poder de esa manera aprender y llevar el mensaje, y que de una manera directa ellos pudieran entender el mensaje de Dios sin confundirse. O sea que Jesús sabía, por eso es que él tenía que poco a poco ir creciendo, ir aprendiendo para que no se fuera equivocando. Era un hombre de mucho amor, humildad, pero a la misma vez de tanto conocimiento. Así que esas son las tres fases del conocimiento de la ciencia de Jesús. Ciencia beatífica intuitiva. Vuelvo y repito. Por ser Dios, él veía a Dios cara a cara y sabía el pasado, el presente y futuro. Así que tenemos la ciencia beatífica intuitiva. Segundo, la ciencia infusa, que es la ciencia que él recibió sin haber estudiado, la recibe. Y la ciencia adquirida, que es como hombre, no como Dios, sino como hombre, él necesita ir aprendiendo en un conocimiento progresivo, como el conocimiento del hombre. Edad, sabiduría y gracia, ¿no? Y muy observador, él iba aprendiendo. Todo lo que nosotros escuchamos de las parábolas, de cómo él llevaba el mensaje, viene de esto, ¿no? ¿Cuál es la semblanza psicológico-temperamental de Jesús? Bueno, hay psicologías sanas, equilibradas, serenas, entusiastas y optimistas. Y hay psicologías enfermas, hipocondríacas, esquizofrénicas, megalómanas, amorfas, raras, depresivas, pesimistas, asustadizas y desequilibradas. Eso es lo que vemos nosotros. Si usted cae en alguna de las malas, pues ya no. Las buenas, vuelvo otra vez y repito, las psicologías buenas son psicologías sanas, equilibradas, serenas, entusiastas, optimistas, alegres. Esas son las buenas. Pero también están las malas, que son las enfermas, hipocondríacas, esquizofrénicas, megalómanas, amorfas, raras, depresivas, pesimistas, asustadizas, desequilibradas y egomaníacas, para ponerlas también. Así que usted se siente identificado con alguna de estas, pues usted sabe que pues tristemente en algo en eso caemos nosotros de alguna manera. Hay temperamentos para todos los gustos. Hay temperamentos en nuestra humanidad que son coléricos, nerviosos, apáticos, sentimentales. Hay alguna gente que es apasionada, sanguínea, superficial. Hay algunos que son más profundos. ¿Cómo era Jesús entonces? Es un hecho pues que Jesús ha sido, es y será un personaje excepcional de todos los puntos de vista. Ha partido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Esto lo dijimos al principio. Pero a veces su modo de obrar es extraño, hasta el punto que sus mismos parientes creen que perdió el juicio y lo quieren llevar a su casa porque creen que compromete el honor familiar. Muchos enemigos lo acusaron de estar poseído de un espíritu malo, porque su obrar y doctrina rompieron los moldes del ambiente judaico. Y otras veces su conducta parece un poco extraña. Hace barro en el suelo con la saliva y unta los ojos de un ciego. Mete los dedos en los oídos del sordo. Escribe con el dedo en el suelo y arroja airado a los mercaderes del templo. ¿No sufrirá una crisis nerviosa? ¿No tendrá algún desajuste? ¿Quién es este que quebranta el sábado, que come y bebe con pecadores? Muchos decían, ha perdido los estribos, decían. Un maestro un tanto singular. Un maestro que no tenía lugar físico donde preparar sus clases, no tenía escuela, no llevaba libros debajo del brazo, ni casa donde dormir. ¿Qué características podemos entresacar del temperamento de Jesús por los evangelios? Pues era un espíritu equilibrado, y a pesar de que su vida se desarrolló en un ambiente de lucha y ficción, dado su mensaje era innovador, porque eso era lo que él quería traer, el cambio. Jesús desenmascaró terriblemente con un espíritu decidido a la gente que era mentirosa, hipócrita y que buscaba la maldad. Lo hace espontáneamente porque era un hombre equilibrado, natural, sincero, sencillo, pero también con un tono de palabras punzantes, con
con argumentos contundentes hasta el punto que nadie se atreve a echarle mano porque saben que estaba diciendo la verdad. Dice un